Hoy lunes 9 de diciembre de 2024 nos reunimos aquí de manera virtual para continuar con los episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la emisión número 681 y vamos a hablar un poco de lo que fue ese momento histórico previo y posterior a las elecciones de 1990 en Colombia, salpicadas de una gran cantidad de hechos de violencia y de la dificultad que tuvimos los colombianos para sostener la libertad y el orden gracias al ingente sacrificio de nuestros soldados y policías que lucharon de manera denodada, deshonera y además muy mal pagada en todos los sentidos por toda la sociedad colombiana contra el narcoterrorismo que simbolizaban Pablo Escobar y sus mafias y los narcotraficantes de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, que estaban dedicados por partida múltiple a destruir el país. En medio de esos eventos fueron capturados 6 terroristas de las FARC y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaban preparando un acto monstruoso para el día de las elecciones e inclusive previamente habían realizado 3 ataques terroristas en Bogotá, mientras en otras ciudades del país la sumatoria de acciones criminales con el fin de sabotear las elecciones eran constantes. La razón, o una de las tantas razones que aducían, era que por el lado del cartel de Medellín, el traficante Pablo Escobar quería someter el Estado al arbitrio de él y dirigir el Congreso y la Presidencia de la República desde sus guaridas terroristas al ritmo que él quisiera. Y las FARC, el ELN y lo que no se haya sometido del EPL querían doblegar al Estado colombiano a que hiciera una constitución al estilo marxista-leninista y para antier era tarde. El presidente Virgilio Barco no sabía ni dónde estaba parado, el país le quedó grande a este señor manejarlo, habían asesinado a varios candidatos presidenciales y el más opcionado para ganar fue quien efectivamente ganó, el señor César Gaviria Trujillo, que tampoco estaba ni preparado ni era la persona más idónea, pero era lo que había sobre el tapete para el iletrado pueblo colombiano que siempre vota con emociones o con manipulaciones y nunca con la razón. Por ende, vamos a ver un episodio bien interesante. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos generales, ¿cómo podríamos resumir el enorme tráfico de violencia generado en Colombia al final del laxo y cuestionado gobierno de Virgilio Barco con base en las sangrientas noticias la última semana de mayo de 1990, cuando se realizarían las elecciones presidenciales? Resulta que más o menos en el año 84-85 comenzó a tomar fuerza la idea de el Partido Comunista y la Unión Patriótica dentro de la juventud a instigar que se hiciera un cambio de constitución y habían logrado un avance interesante en todo eso, que fue la elección popular de gobernadores y alcaldes, que por su naturaleza despertó muchas reacciones. Finalmente, en el 86, en el gobierno de Barco, se comenzó a materializar eso y la primera elección popular de alcaldes se hizo en el año 88. A partir, y gobernadores. A partir de ese momento, los jóvenes estudiantes universitarios infiltrados por el comunismo y otros calenturientos se lanzaron con todo sin medir las consecuencias o sin saber lo que eso significaría a promover una elección presidencial, una elección simultánea con
la aprobación de una asamblea constituyente y lo lograron. Entonces, uno de los abanderados de eso, de ese tema, o que les daba la razón, era el señor Luis Carlos Galán, que era un político joven, hablador, locuaz, lenguaraz, desmedido, sin ningún proyecto claro de Estado, pero con una facilidad de expresión impactante. Y vendía mucho humo y desde luego cosechaba también muchas nubes, pero era tal el populismo que ha alcanzado la juventud que era explotada de diversas vertientes. Y una de esas vertientes infortunada era la violencia. Entonces, la campaña presidencial del año 90 fue supremamente agitada. Hubo varios candidatos presidenciales asesinados y hubo mucha intriga, porque ya lo hemos visto aquí en episodios anteriores, que el Partido Liberal seguía apegado a sus dinosaurios y querían naturalmente prolongar a los dinosaurios en el poder. Y la corriente que encabezaba el señor Galán, que no tenía mucho de renovador, pero sí mucho de dinosaurios con nuevas aspiraciones, generó en todo el país una sensación errónea, desde luego, de que habría una transformación. Y aparecieron lo que se llamó el Kinder de Gaviria o los Yuppies, que eran los mismos que acompañaban a Galán. La diferencia era el candidato, pero el fondo eran los mismos eh, calenturientos que creían que por ser jóvenes y si ganaban en política ya el país iba a ser un río de maná y miel. Y al mismo tiempo el M-19 derrotado por el ejército se rindió, pero aprovecharon muy hábilmente y gracias a esa corriente que reinaba de presuntos salvadores para meterse ahí y buscar una asamblea constituyente que los sacó del fango de la derrota que los había llevado el ejército y terminaron como el ave fénix, resurgiendo, resucitando y planteando ser los renovadores del país. Pero, pero de remate, como si fuera poquito, al hacer sus listas de la constituyente, peor que en un circo de pueblo de carpa raída que recluta payasos para crecer en su nómina a bajo costo, aparecieron hasta un director técnico de fútbol, un general de la República, el señor José Escobar, eh, de quien hablábamos ayer, que ha sido del Partido Conservador toda la vida y su familia conservadora, y terminó siendo comunista para esa asamblea constituyente, y metieron el gol, ya que entre los terroristas no hay gente suficiente para completar la mayor cantidad de escaños en la constituyente que pudieran ganar en las urnas, y con un populismo desatado, los mismos jóvenes que estaban promoviendo la séptima papeleta, o sea, la constituyente, eh, ahora se volvieron todos mamertos y terminaron votando por el M-19 y entonces hubo candidato el terrorista Antonio Navarro Wolf del M-19, porque el candidato, el otro terrorista Pizarro, ha sido eliminado por el cartel de Medellín, que precisamente fue la otra vertiente que se dedicó a acciones criminales, eh, inclusive contra el cartel de Cali. Y muy pocos días antes de esas elecciones, el cartel de Cali le colocó un carro bomba a las instalaciones de un edificio que era propiedad de Pablo Escobar en Medellín. Y la respuesta de Pablo Escobar fue violenta. En todo el país colocó una cantidad de bombas. Aquí en Bogotá, faltando menos de una semana para las elecciones, estalló un carro bomba cerca al barrio Las Villas, en el norte de la ciudad, en un sector muy residencial. Y cuando capturaron a uno de esos bandidos que lo había colocado en el carro bomba, dijo que él tenía la tarea de reventarlo sin en ese momento causar daños a civiles, pero que era común.
un aviso de Pablo Escobar de lo que vendría en caso de que no se aceptara su asamblea constituyente y se evitara la extradición de delincuentes colombianos al exterior, como efectivamente quedó en la primera redacción de la constituyente. El mismo día, el M-19 expulsó públicamente a 4 terroristas que estaban haciendo política en el Tolima y habían adquirido ya cierto nivel eh, para las siguientes elecciones y fueron sorprendidos por el ejército secuestrando y robando y extorsionando en nombre del M-19. Como siempre, lo mejor era echarle la culpa a la policía y el ejército para que resolvieran el problema, mientras los politiqueros hablaban de paz y seguridad. Y entonces que había 200.000 miembros del ejército y la policía cuidando las elecciones, eh, con todas las limitaciones presupuestales que había. eh, Fue la época en que las tropas que estaban en operaciones tenían que remendar las botas de combate con alambre, colocarles remiendos a los uniformes camuflados porque la dotación era pésima y los salarios de las fuerzas militares estaban tan mal que hasta el izquierdista Enrique Santos Calderón escribió un fuerte editorial en el periódico El Tiempo reclamando eso, y aquí en Bogotá se presentó el caso que unas señoras de oficiales se fueron para el Palacio de Nariño a hablar con el señor Gaviria recién elegido, a mostrarle los desprendibles de los cheques y a preguntarle si él sería capaz de hacer mercado con esos salarios. A ese nivel había llegado Colombia de desorden y de descomposición y se nos olvida. Entonces, cuando un periodista del Tiempo tituló que lo único seguro de las elecciones del año 90 fue la inseguridad, no se equivocaba, porque los periodos acumulados de Belisario Betancourt y Virgilio Barco habían sido letales para la seguridad y para el sostenimiento de las instituciones, y necesitaba un reajuste, una reorientación en eso. Entonces, el primer reajuste y reorientación como gran descubrimiento que hizo Gaviria fue buscar la constituyente y de ahí comprometerse con los bandidos a que el ministro de Defensa no sería más un militar, sino un civil. O sea, si le venían dando garrote a las fuerzas militares y a la policía en esa campaña presidencial o en esa presidencia, fue peor. Lo único que le reconocieron de todo ese cambio que hizo es que atendió a las señoras que fueron a hablar al palacio y hubo un reajuste en el salario que no fue el mejor, pero que cambió muchísimo y que luego se fortaleció con la ley cuarta del 92, que entre otras cosas al día de hoy no se ha cumplido para los grados desde cabo tercero a teniente coronel. Eh, es parte de la historia del conflicto en Colombia que la traemos hoy para colocarla sobre el tapete y que nuestros oyentes sepan la realidad de lo que se vivía en ese momento en Colombia, que fue realmente lacónico y triste. Adelante, mi compañero. Mi coronel, mientras tanto, ¿qué acción violenta cometían los terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en el municipio de Jamundí Valle 2 días antes de las elecciones presidenciales de 1990? Pues, mi coronel, siempre las elecciones en Colombia históricamente se han hecho un domingo y la de presidente ya viene hace rato haciéndose el último domingo del mes de mayo de cada periodo donde hay periodo electoral. Eh, ese año pues no fue la excepción y ese viernes antes de las elecciones, o sea, 48 horas antes de las elecciones, cuando ya la policía estaba tomando los dispositivos finales, en una de las veredas de Jamundí, muy cerca de Cali, donde hoy los terroristas de las FARC siguen cometiendo crímenes, una cuadrilla combinada de las FARC y el ELN activó una carga explosiva al paso de una patrulla donde iban unos señores de la policía a tomar
posición y posesión para garantizar la seguridad en el ejercicio electoral. Allí fueron asesinados miserablemente 8 agentes de la policía y otros quedaron muertos. Este caso ya lo vimos aquí en la memoria histórica y entre los muertos están ahí los que vemos en la foto, el agente Jairo Gómez, el agente Marino Escobar, el agente Jairo Mesa, el agente Carlos Sosa, el agente Henry Estrada y el agente Baby González. Todos jóvenes, muchachos de entre 20 y 30 años que estaban al servicio de la Policía Nacional y estaban cumpliendo un servicio en defensa de la institucionalidad. Y fueron masacrados miserablemente y fue el preludio a una cantidad de crímenes y de terror al ingreso del señor Gaviria al poder y la despedida del señor Barco. Si revisamos el informe de la supuesta verdad, para nada el cura de Rux menciona esto, ni cuenta que la constitución colombiana, a pesar de haber sido reformada como querían los terroristas en el momento que lo impusieron, el pago que le dieron a Colombia fue el asesinato de 8 policías ese domingo, ese, ese viernes, y de 10 más el domingo cuando fue el mismo ejercicio electoral, como lo veremos más adelante. O sea que en total 18 policías y 4 profesores perdieron la vida en 48 horas, trabajando todos para que las elecciones del cambio de constitución se llevaran a cabo. Y esto nadie lo dice, nadie lo recuerda, pero ahí están los recortes de prensa y los testimonios y los nombres de las personas asesinadas por los brazos armados del Partido Comunista en el mismo momento en que se estaba haciendo todo el proceso legalizado para hacer una constitución a la medida de estos delincuentes. Mi coronel, ¿cuál fue el show publicitario montado por los terroristas del EPL, aprovechando la laxitud y desenfoque estratégico de seguridad por parte del presidente Virgilio Barco? Como ya hemos estudiado larga data aquí, el EPL era otra organización terrorista de orientación comunista pro-China y estos delincuentes habían acordado con el desgobierno del señor Barco que ellos se desmovilizarían si había constituyente y estaban concentrados en diferentes partes del país. Y uno de los terroristas que se llamaba Bernardo Gutiérrez, que llamaban Marrano Mono, que tenía un prontuario igual al del mono Jojoy, es más, se parecía hasta físicamente al mono Jojoy, y era muy amiguis del hoy ilustrísimo especialista, analista, moralista y politólogo León Valencia, que también había sido del EPL, se pasó al M19, volvió al EPL, como todo bandido cambiando de bando donde más podía cometer delitos y eludir la justicia. Este delincuente estaba aquí en la sabana de Bogotá, protegido por los organismos de seguridad y escondido de que sus enemigos naturales no lo mataran, pero daba declaraciones todos los días y con todas las garantías del Estado, mientras los bandidos asesinaban, o sea, los coequiperos de él asesinaban gente en otras partes del país. El Estado, de acuerdo con las conversaciones que llevaba don Virgilio Barco, don Rafael Pardo Rueda, que era el comisionado de paz, con él, entonces se tendría garantías para que salieran hasta ruedas de prensa. Y de manera increíble, porque aquí están los hechos, no estamos inventándonos nada, estaban hablando de paz y seguían con una cantidad de gente secuestrada. Entonces salió y dijo como gran cosa que ya como se acercaban las elecciones, faltaban 2 días y que probablemente el pueblo aprobaría la constituyente. Entonces, ¿qué él le prometía a los colombianos? Si había aprobación de la constituyente, que ellos liberarían a todos los secuestrados y pararían las acciones
terroristas. Oigan bien eso, pararían. O sea que podían darse el lujo de seguir cometiendo crímenes mientras el pueblo votaba por si habría constituyente o no, e inclusive en las elecciones. Y el señor Barco se aguantó esa humillación y los colombianos también, y como vemos, publicada en primera página en los medios de comunicación. Le preguntaron los periodistas en la rueda de prensa, bueno, pero ustedes van a trabajar como coordinadora guerrillera, ¿qué van a hacer? Y dijo, sí, todos estamos comprometidos, cuando en realidad ellos ya estaban divididos por dentro en los que querían desmovilizarse y los que se han quedado bajo el mando del tal Caraballo, dirigidos desde Casa Verde por Tiro Fijo y el cura Pérez. Le preguntaron también qué iban a hacer en, en Córdoba si la brigada móvil los había golpeado muy duro y los estaba arrinconando, y contestó que la brigada móvil sí los había golpeado, pero que ellos tenían otros frentes en otras partes del país y que la lucha de ellos era por la toma del poder, que lo estaban haciendo por las armas, ahora lo iban a intentar por la vía democrática o la vía electoral, pero que si no, ahí estaban ellos. Y entonces las armas, que dijo, no, lo de las armas toca hablarlo, porque es que el EPL no se puede rendir, somos una agrupación que ha luchado por la paz, el mismo cuento de todos estos criminales. Entonces, vino las elecciones y la gente votó porque hubiera asamblea constituyente, y estos delincuentes dilataron la entrega de las armas hasta cuando los pusieron contra la pared, que para poder ir a la asamblea constituyente tenían que haber entregado las armas, porque como partido armado, que era lo que ellos querían participar, no se podía. Entonces salieron con la suya, igual que las FARC después, y se quedaron unos en el monte y otros haciendo política, y ahí fue cuando las FARC comenzaron a asesinarlos a los que se pusieron a hacer política, porque los llamaban traidores. Otro detallito que tampoco cuenta en la supuesta verdad del señor de Rux. Entonces imaginémonos cuál será la verdad del señor de Rux. Mi coronel, ¿por qué el cartel de Medellín en contubernio con las redes urbanas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar activaron tres carros bomba en Bogotá días antes de las elecciones presidenciales de 1990? Uno de los detalles, uno de los detalles que demuestran la correlación directa que había entre Pablo Escobar y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar era evidente en la zona del Magdalena Medio Antioqueño y la autopista Medellín-Bogotá, donde quedaba la famosa hacienda Nápoles del capo del narcotráfico, que ya estaba siendo intervenida por la Policía Nacional y por los organismos de justicia. Y es que Pablo Escobar se salvó varias veces de que lo capturaran, porque el ELN, la cuadrilla Carlos Alilo Buitrago, lo protegió y lo ayudó a eludir la acción de la policía, que le cayó de sorpresa varias veces. En segunda medida, porque en Bogotá estallaron en menos de 15 días tres carros bomba. Y en el último, como lo dijimos en el preludio, muy cerca del barrio Las Villas, en la calle 128A con carrera 52A, un sector casi exclusivo de la ciudad donde hay edificios de alto costo, explotaron el tercero de los carros, y cuando capturaron a uno de esos bandidos responsable, dijo que a él le han dado la instrucción, era de reventar ese vehículo en un sector residencial, pero que no fuera, en ese caso, a causar daño, sino simplemente por hacer bulla, dijo, para demostrarle al gobierno que si no se aprobaba la Asamblea Constituyente, que por parejo le convenía a los comunistas, a la guerrilla, a los jovencitos desfasados, eh, y a la corruptela que tenía montada el señor Gaviria para subir al poder, y desde luego el cartel de Medellín, que no quería extradición, entonces que seguirían en esas acciones criminales.
Y ahí estaba metido hasta el cura, eh, el del Minuto de Dios, que todos los días salía y le mandaba mensajes a Pablo Escobar, llamándolo la ovejita descarriada que volviera al rebaño. Y eso era un show publicitario de todo el mundo, como si un terrorista de esos se conmoviera con ese tipo de mensajes. Entonces, entre tanto, había un tráfico terrible de dinamita hacia Colombia desde el sur del país, especialmente por Ecuador, que tenía el sello del narcotráfico y abastecía por parejo, los traficantes abastecían por parejo a la guerrilla y a Pablo Escobar, y unos y otros explotaban bombas en todas partes del país y atacaban a la fuerza pública con explosivos, como vimos en el caso del asesinato de los 8 policías en Jamundí. Mi coronel, ¿cómo se realizó la exitosa operación del grupo número 3 Cabal en área rural del municipio de Carlosama, Nariño, mediante la cual se decomisaron a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y al cartel de Medellín 278 kilos de dinamita? ¿Y qué relación tenía este hecho con las acciones criminales que los terroristas estaban desarrollando en varias ciudades del país y que inclusive las habían incrementado con ocasión de las elecciones presidenciales de 1990? Pues resulta que, con base en el interrogatorio que le hicieron al bandido que capturaron en Bogotá y con otras informaciones que tenía la inteligencia militar, se montó una operación en el municipio de Carlosama, en Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador. Y efectivamente, en una de esas retenes que se instalaron rurales, se capturó a una señora que llevaba en una mula, de nombre María Graciela Coral de Maya, llevaba en una mula o en unas mulas una carga de 278 kilos de dinamita. Cuando la entrevistaron las autoridades, eh, determinaron que esa dinamita venía proveniente del Ecuador y contó toda la historia como la había comprado ella en el Ecuador con unos documentos falsos, y quedó demostrada la laxitud con que se vendía la dinamita en el vecino país, como si fuera cualquier producto de consumo normal, a pesar de que ya por instancias de las comisiones bilaterales de seguridad y por solicitud del gobierno colombiano se había prohibido la venta de dinamita a los colombianos. Y la señora colombiana fue y la compró, porque la corrupción es en todas partes del mundo. Y ella confesó que esa dinamita venía una parte para las FARC, otra parte para el cartel de Medellín, pero que ella no era terrorista, o sea, estaba haciendo, según ella, un negocio. Imagínense ustedes eso. Eh, una semana antes, en Tumaco, la policía aduanera había incautado 300 kilos de dinamita provenientes también de Ecuador y y esa dinamita era de fabricación peruana, pero había pasado por el Ecuador. Y también estopines y mecha lenta. Y en otra parte, se habían incautado 600 kilos de dinamita en los límites entre Colombia, Perú y Ecuador, sobre los ríos San Miguel, Putumayo, etcétera. Eh, y para la época, pues las fuerzas militares, con los pocos medios que tenían, habían incrementado acciones sorpresivas sobre la frontera, tratando de localizar mm, apoyos logísticos para la guerrilla colombiana que entraban de manera ingente, financiados por el narcotráfico, y ahí era donde estaba principalmente la correlación directa de la coordinadora guerrillera y las FARC. Recordemos que unos años antes, la coordina, el cartel de Medellín le ha financiado a el M-19 el asalto terrorista
contra el Palacio de Justicia. Eso quiere decir que el narcotráfico, de la mano con los guerrilleros comunistas, son los responsables de tanta violencia que hubo en esa época y que en ningún momento el señor de Ruz lo relaciona una cosa con la otra. Por ahí al final escribe unas páginas como las cuestionamos aquí en Fundel, en un análisis que hicimos, que escribe que el narcotráfico es un problema que hay que combatir para que la eh, población no caiga en fenómenos de violencia que se relacionan o que son derivados directamente del narcotráfico. Pero en las miles de páginas que escribió en ese falso informe, el señor jamás menciona que las FARC y el ELN se financiaron del narcotráfico y que Pablo Escobar, en conjunto con ellos, estaba destruyendo el país cuando se hizo la Asamblea Constituyente que produjo estos cambios en Colombia. Y si la verdad no se dijo en ese momento, al no decirla en este periodo que se suponía que se iba a construir la verdad como era, incide en que la violencia se sigue eternizando porque se desvía el foco de la realidad y se dan otras explicaciones a lo que no tendría otra explicación lógica, es la presencia del narcotráfico en el terrorismo comunista. ¿Cuál fue el cínico pedido del EPL a los candidatos presidenciales el sábado anterior a los comicios de mayo de 1990? Pues que además de la rueda de prensa que dio el viernes, el tal Marrano Mono, el sábado por la mañana publicaron una carta que fue enviada a todos los medios de comunicación con nombre propio, en la cual le pedían a César Gaviria, a Álvaro Gómez Hurtado, al terrorista Antonio Navarro, que era de los mismos, y a Rodrigo Lloreda Caicedo, otro politiquero de los responsables de lo que nos ha pasado, que se comprometieran públicamente a que el que ganara de ellos se comprometía con la paz, igual que el cuento de Petro ahora, la paz total, y que eso consistía en que se haría la Asamblea Constituyente para cambiar a Colombia con o sin aprobación del pueblo colombiano. Y la carta también la firmaban los terroristas del Quintín Lame, que era un grupo de 4 pelagatos que asesinaban indígenas en el Cauca, y el PRT, que era otro grupo de delincuentes que asesinaba gente en la costa atlántica, que se unían a ese deseo de paz y reclamaban que dentro de ese acuerdo tenían que darles de una vez una cantidad de curules en la asamblea que iba a destruir, que iba a construir la nueva Colombia, según ellos, para hacer las transformaciones que no se han podido hacer históricamente. El cinismo de estos bandidos no tiene límite y así quedó público y ahí está escrito y la carta la firmaban el tal Marrano Mono y el tal Caraballo, a pesar de que ya estaban disueltos y tenían divergencias serias y se nota que esa carta venía preparada hace rato porque el tal Marrano Mono estaba escondido aquí en la sabana de Bogotá, protegido por las fuerzas de seguridad, y Caraballo estaba en Casa Verde reunido con tiro fijo, eh, planeando cómo destruir a Colombia. Entonces tenían que tener una comunicación fluida y una carta sacada de Casa Verde no iba a llegar en una hora y en ese tiempo no había internet que hiciera posible que se trajera ese documento tan rápido. Adelante, mi coronel. ¿Cómo se desarrollaron los hechos relacionados con la captura de 6 narcoterroristas del cartel de Medellín que delinquían en contubernio con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para sabotear las elecciones presidenciales en Colombia en mayo de 1990? Pues que hubo, con la captura de la señora en el Ecuador y con todo lo que se tenía de información en los límites con Ecuador y lo que se tenía de informaciones y los datos que manejaba el DAS,
se determinó que en la Fuerza Aérea Colombiana había un sargento que era hermano de un terrorista del cartel de Medellín, un sargento de apellido Mosquera. Y el famoso bandido del cartel de Medellín era el tal Tyson, un asesino despiadado que había allí. Entonces le hicieron los seguimientos al suboficial que ya lo tenían en la mira y se detectó Muñoz Mosquera, el apellido del sargento. Y se detectó que en una casa en el norte de Bogotá, comprada a nombre del suboficial, estaba una caleta con dinamita donde estaban armando otros carros bomba para reventarlos en la ciudad. Y sorpresivamente cayó la Policía Nacional a ese sitio, capturó a 6 terroristas que los vemos ahí en la foto: Emilio Alberto Muñoz, Luis Hernando Gacha, Julio César Díaz Mochoejo, Fernando Quintero Vallejo, William Gacha y Aicardo Pineda Osorio. Estos terroristas fueron capturados en flagrancia y uno de esos repitió el mismo cuento que había dicho otro, que que el carro que había estallado, Las Villas, era para hacer bulla. Eso le han dado esa instrucción. Que él estaba entrenado para hacer cosas mucho más violentas, pero que en ese momento era simplemente para hacer bulla. Todos estos delincuentes fueron detenidos y se destaparon una serie de informaciones de un trabajo que estaba haciendo la Policía Nacional en coordinación con la Policía Ecuatoriana. Y el país quedó consternado, sorprendido, pero a la vez, gracias a esa operación de las fuerzas de seguridad, se evitó que estos delincuentes pudieran cometer otro acto de peor significación el día de las elecciones como lo tenían previsto. Eh, uno de las pruebas que más los dio de que tenían que ver, y ahí fue cuando se vieron obligados a confesar porque estaban convencidos, como los tenía Pablo Escobar, que ellos cometían esos delitos y si los mataban o los capturaban, inmediatamente él le daba dinero a la familia y ellos tenían que guardar silencio total porque si no los mandaba a matar en la cárcel. Esa era la norma de Pablo Escobar. Entonces no pudieron ocultar es porque cuando reventaron el carro en Las Villas quedaron muchos rastros del vehículo y se determinó hasta el número de la placa y el número del chasis del vehículo. Y cuando allanaron la casa encontraron partes de ese vehículo que han sido retiradas para poderlo adecuar con los explosivos. Entonces, inclusive la llanta de repuesto, que era de las mismas que tenía el vehículo, que en la explosión no se dañaron, y con el mismo rin, cuando los cotejaron frente a frente los investigadores, los bandidos no supieron explicar por qué coincidía todo eso, y ahí se cayeron. Eh, la noticia obviamente conmovió al país porque era el mismo día, se publicaba el domingo en los diarios de la mañana y en los medios de comunicación, el mismo día que la gente iba a salir a votar. Entonces, pues eso también causaba el terror de que en los puestos de votación hubiera más bombas. A ese nivel nos tenían las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el Quintín Lama, el PRT, el señor Pablo Escobar en ese momento. Adelante, Nicolás. ¿Cuáles eran las características del depósito donde los terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el cartel de Medellín guardaban los explosivos en una vivienda de apariencia humilde ubicada en el barrio Puente Largo, al norte de Bogotá? Bueno, ese sector se llama Tibabuyes históricamente. Y ahí aparece la foto de el material incautado en el patio de la casa y la nube de periodistas tomando fotos. 1.100 kilos de dinamita, una tonelada larga. Y esto estaba en un sector muy humilde, una casa grande,
igual a las que a las que tuvo el M-19 en su momento, con las cárceles del pueblo y con los depósitos donde escondieron las armas, el sistema era el mismo, o sea que eso indica que estaban trabajando los terroristas en llave y tenían el mismo proceder. Y esa casa tenía unos tanques de Eternit, de esos de agua grandes, enterrados, muy bien recubiertos por el lado con concreto, bajo el suelo, de esos de 1.000 galones, capacidad de 1.000 galones de agua. Naturalmente no estaban con agua, sino bien acondicionados y protegidos con plásticos, medidas de seguridad especiales para guardar, almacenar la dinamita. Hasta allí llegaron los miembros de la SIJIN, con todas las medidas de seguridad, retiraron pieza por pieza hasta garantizar que no fuera a existir ningún eh, hecho violento en el momento de desarticular la trampa explosiva, de desarticular la carga, o que fueran asesinados los policías mientras estaban haciendo el procedimiento. Eh, Les encontraron una gran cantidad de rollos de papel higiénico que era con lo que enmascaraban la carga, para que si en el transcurso o en el recorrido los vehículos eh, los interceptaban, eh, aparentara que lo que llevaban era papel higiénico. Han comprado papel higiénico y parece ser que tenían hasta documentos falsos que ellos pertenecían a una empresa que vendía papel higiénico. Porque esta vez lo que iban a reventar era un camión bomba, igual que habían hecho cerca a la casa del director del DAS. Eh, Curiosamente, los vecinos del sector vinieron a hablar de que había actividades sospechosas en el sitio. Fue después de que la policía allanó el sitio y no como han debido hacerlo antes. Eh, Al determinar, para hacerle el seguimiento, la trazabilidad, como dicen ahora, a la propiedad de la vivienda, estaba a nombre del sargento Muñoz Mosquera, que era hermano del terrorista Tyson, y de otro bandido del cartel de Medellín, porque eran tres hermanos, dos eran del cartel de Medellín, y el otro era suboficial de la Fuerza Aérea, pero era un bandido que hacía parte ya del grupo y al que le estaban dando dinero por facilitar eso. Y él tenía la disculpa que le había arrendado a unas personas que no conocía, pues ese cuento no se lo comía nadie. Eh, También fue investigado en la Fuerza Aérea y por esa razón fue retirado del servicio y puesto a órdenes de la justicia para que lo procesaran. Bueno, si todavía vive Petro, lo puede nombrar de ministro de Defensa y a los bandidos gestores de paz. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la decisión disciplinaria de la Fuerza Aérea con el sargento Alberto Muñoz Mosquera, implicado en el almacenamiento de los explosivos incautados? Pues la Fuerza Aérea tomó la decisión que tenía que tomar, lo destituyeron y lo entregaron a la justicia para que quedara preso. Quedó separado completamente de la Fuerza Aérea, ya no era miembro de la institución. Y lo más grave es que este bandido era de los que tenía que ver con el avión presidencial, era técnico en aviones C-130 y dentro de la Fuerza Aérea ocultaba muy bien su actividad criminal, como suele suceder con los delincuentes. Era una persona muy cumplidora del trabajo y no daba la menor sospecha. Fue una sorpresa total para los miembros de la institución, que lo tenían conceptuado como un suboficial de excelentes eh, condiciones profesionales, porque así lo haya demostrado siempre, pero nadie le conocía su lado oscuro, que por debajo de la mesa estaba trabajando con los delincuentes y lo más grave, que tenía acceso a los talleres de mantenimiento de los aviones y antes no le hizo más daño a la institución ese delincuente. Pero pues estos son los riesgos que se corren en todas las guerras, de que haya sujetos infiltrados, y afortunadamente la institución procedió muy rápido como era
como tenía que hacer e inició todas las investigaciones internas para determinar si había más personas implicadas en eso. Y afortunadamente no las había, pero sí era un gran riesgo para la seguridad de la institución que este delincuente estuviera allí camuflado con cara de yo no fui y aparentando una gran eficiencia profesional. Todo eso se hizo público en ese momento. ¿Por qué se dijo en los medios de comunicación que Ecuador era la ruta siniestra de la dinamita? Resulta que el periódico El Tiempo hizo un especial de varias entregas en las cuales fueron los periodistas hasta allá e hicieron recorridos y miraron los sitios y pusieron el dedo en la llaga. Y era que mientras la policía ecuatoriana decía que estaba comprometida, por lo menos el director de la policía decía que estaba comprometido con la actividad de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, igual que en Colombia, no era cierto. No era cierto porque la policía estaba corrupta en el Ecuador y el narcotráfico movía mucho dinero alrededor de esos temas, pero en especial al tráfico de explosivos. Y entonces quedó demostrado en los varios informes que hicieron que a pesar de que existía la prohibición de venderle dinamita a los colombianos, eso no se cumplía porque de por medio estaban los pagos ilegales a quienes tenían que ver con eso y que seguía entrando desde el Ecuador dinamita a Colombia. También mostraron las rutas, los tipos de caletas que utilizaban y a pesar de los controles que existían, los periodistas vieron en el terreno que era prácticamente imposible, ya que entre Colombia y Ecuador existen unos cruces legales que están puestos con puestos fronterizos, pero que a los pocos metros hay trochas, y es que lo único que los separa es un río en muchos sectores, y el río pues se puede cruzar en canoa de un lado a otro en medio de la montaña, de la selva, y eso no lo impide nadie. De hecho, cuando cayó el terrorista Raúl Reyes, cayó en territorio ecuatoriano a 800 metros de la frontera colombiana y se puede pasar de un lado a otro con una lancha. Entonces, y eso es en plena selva, donde la lancha se puede esconder, se puede mover en horas que no es vista por la observación aérea o la Fuerza Aérea no tiene la capacidad de estar las 24 horas en los 581 kilómetros de frontera mirando eh, eso, si no son patrullajes esporádicos, porque además son muy costosos. Entonces, se demostró que gran cantidad de ese explosivos venían del Ecuador, entraban por Tumaco hasta por Chocó, por territorio colombiano en la propia frontera sobre el río Mataje, pasaban también por el Putumayo, es decir, por muchas partes podían entrar y no había forma de controlar el flujo de ese material, habida cuenta que había un río de dólares detrás del narcotráfico y de la guerrilla financiando esos esquemas. De remate, pues está demostrado que el M-19, las FARC y el cartel de Medellín, desde sus inicios, han tenido personas viviendo en Ecuador, ayudándoles a todas las coordinaciones logísticas. ¿Qué acciones criminales cometieron ese mismo día las FARC en varios departamentos con el fin de hacer un mandado al narcotráfico y ensombrecer aún más la situación de incertidumbre que asediaba Colombia? Pues en el departamento del Huila, porque hubo otros, pero aquí fue el más cruel, en dos sitios diferentes, en Vega Larga y Baraya, que son dos municipios, o perdón, Vega Larga es un corregimiento de Neiva y Baraya es un municipio. En el corregimiento de Vega Larga tenían que mover, desde luego, tropas para apoyar la actividad de las elecciones y en Baraya, también en uno de sus corregimientos, enviaron unos policías a cubrir las elecciones. Los terroristas dejaron que pasaran las elecciones y cuando venían de regreso las comisiones electorales hacia Neiva,
En una venían 4 profesores de secundaria, profesores que por su función, por ser funcionarios públicos, les asignan esa responsabilidad cívica el día de las elecciones y tienen que ir a los puestos de votación a servir de jurados y garantizar con su firma que todo el proceso electoral fue transparente. Ellos venían con los policías en un vehículo y el vehículo fue emboscado, también con carga explosiva y luego rematado con disparos, y allí asesinaron a 8 policías y a 4 de los civiles que venían allí. Y en el otro corregimiento asesinaron a otros 2 policías y un suboficial. En total, 11 miembros de la institución y 4 civiles asesinados, más unos heridos que fueron llevados a Neiva eh, el mismo día en que el país aprobaba la constituyente y elegía al señor César Gaviria es que como gobierno del cambio que iba a buscarle la paz definitiva a Colombia. Y un día después de que el EPL le mandaba la carta a los candidatos presidenciales a que se comprometieran con la paz. Ese ha sido el real esquema y el método que han utilizado los terroristas para hablar de paz, asesinando gente a diestra y siniestra. Y volvemos a insistir, de eso sí no habla el señor de Ruz nunca, diciendo que la forma de presionar los diálogos de paz es mediante el terror y el asesinato de personas eh, inermes o personas que están sirviendo en el país. Entonces miremos aquí, en 48 horas, asesinados 19 policías, 4 servidores públicos, atacados varios puestos de policía en el país porque hubo ataques en otras regiones, eh, 3 carros bombas del señor Pablo Escobar y la captura de un poco de terroristas y la sacada a la luz pública de la metodología como venía la dinamita desde Ecuador. Y aquí estábamos hablando de paz. Y era el día de las elecciones con las cuales se inició el cambio de constitución. Esto es para reflexionar y pensar en qué país hemos vivido con la dirigencia política descompuesta y con el Partido Comunista promoviendo la violencia por todos sus brazos armados y contactos. ¿Cuál era entonces la realidad político-estratégica de Colombia que entregó Virgilio Barco y recibió César Gaviria? Un caos total. Lo que Virgilio Barco le entregó a César Gaviria fue un caos y estaba primando la politiquería como primó todo el tiempo en el gobierno de Gaviria, el narcotráfico que imponía el terror a como diera lugar, en la falta de compromiso de los partidos políticos que estaban en la rapiña, porque son muy hábiles. Ellos, los dinosaurios, no se querían con los jóvenes dinosaurios. Entonces se atacaban muy duro, pero cuando llegó el momento de la repartición del poder, Horacio Serpa tranquilamente pasó de ser ministro de Barco a ser constituyente y de ser constituyente pasó a ser ministro de Gaviria. Y ese era de los dinosaurios que no quería que Gaviria llegara al poder. Y luego tuvo el descaro de lanzarse como 3 veces seguidas a la presidencia a ver si terminaba de tirarse el país. Eh, los demás candidatos, Lloreda Caicedo, que dividió el Partido Conservador y con esa división impidió que Álvaro Gómez fuera el presidente de Colombia, coadyuvó a destruir la institucionalidad. Eh, y otros politiqueros que se lanzaron a buscar curules en el Congreso, como no pasaron ahí, buscaron hacer parte de la constituyente y lo lograron. Entonces el país que recibió Gaviria, podríamos resumirlo, inundado de politiquería, de corrupción, de narcotráfico, de terrorismo de la guerrilla, de desinformación del pueblo colombiano y de manipulación por unos jóvenes que no sabían ni dónde estaban parados y hablaban de cambiar el país y las consecuencias pues se vieron después con todo lo que ha venido y ya estamos hablando, pasados 40 años, menos de 40 años, que hay que volver a cambiar esa constitución. Es el resumen de lo que ha sido la falta de claridad política de quienes han dirigido el país. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro
si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por las FARC, el ELN y otros grupos criminales inspirados en el Partido Comunista con quienes está negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora como en el caso estudiado en el día de hoy? Pues la respuesta es que si se tiene un buen deseo, sería lo ideal, pero si vamos a los hechos reales, es imposible, porque si el mismo día que se estaba gestando esa asamblea que en esencia le dio el bote a la manera política de administrar el país, fue tan manchada de sangre y de ahí para allá no ha habido sino violencia y estos grupos terroristas han pervivido y siempre el narcotráfico en primer plano. Entonces diríamos que el primer paso es resolver el problema del narcotráfico y una vez resuelto ese, ahí sí, con los grupos sin esos ingresos, someterlos a la justicia y ahí sí podría haber una paz. Pero mientras pervive el narcotráfico y como hemos visto a Petro, que está más interesado en que el narcotráfico siga eh, subsistiendo porque además le financió la campaña y lo tiene entre las cuerdas sin dejarle mucho espacio de maniobra y los terroristas quieren seguir imponiendo lo mismo que decían hace 34 años con la constituyente y la narcodictadura cubana de por medio. La conclusión es que es un engaño, que ahí no va a haber nada y que va a terminar el del gobierno del señor Petro y los terroristas seguirán destruyendo a Colombia y que si logran alguna firma será para seguir avanzando hacia el comunismo sin entregar las armas y sin que en apariencia se desmovilicen todos los delincuentes. Repetición de la repetidera. Mi coronel, guardemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados, policías y demás colombianos asesinados por el narcoterrorismo comunista contra sus interminables víctimas. Adelante, mi coronel, con su comentario. Con mucho gusto, mi coronel. Hoy estamos emitiendo el episodio 681, lunes 9 de diciembre del 2024.
análisis político estratégico de la captura de 6 narcoterroristas del cartel de Medellín que delinquían en contubernio con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para sabotear las elecciones presidenciales en Colombia en mayo de 1990. Objetivo Colombia. Visto el desarrollo de este episodio, la crueldad como acontecieron estos hechos y la sevicia de los terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar al ensañarse y disfrutar con el sufrimiento de sus escogidas víctimas y el cinismo, como contaban estos actos, ni más ni menos sus propios hermanos civiles y de la fuerza pública, y en contra de su propia patria, como miserables mercenarios al servicio del comunismo, inspirados en el odio hirviente de Lenin, en su férrea y despiadada concepción de la lucha de clases revolucionarias, y en la que se columbra reflejos de la clarividencia estrategia del maestro chino Sun Tzu, pero también del general prusiano de la guerra regular Clausewitz, quien postuló la proposición de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, mientras el terrorista Lenin invirtió este principio y lo acuñó a los procesos de sus objetivos revolucionarios. La paz es la continuación de la guerra por otros medios. Ni siquiera se ruborizó por este plagio. De esta manera, recordaba alguna vez el señor general Álvaro Valencia Tovar en su columna Clepsidra del periódico El Tiempo por los años de 1985, lo que decía Lenin. Sería insensato no utilizar los convenios y propuestas de paz que nos ofrezca el enemigo cuando contribuyan al logro de los objetivos revolucionarios a largo plazo. También proclamaba Lenin, en primer lugar, la inevitabilidad de las insurrecciones y de las guerras revolucionarias, como de las guerras e insurrecciones del proletariado contra la burguesía. Y en segundo lugar, la función de estos dos tipos de guerras revolucionarias, después de cuya victoria, decía, se podrá convertir en chatarra toda clase de armas, pero solo entonces, de ningún modo antes. Aquí también parece que Lenin plagiaba a Karl Haushofer. Este y aquel son contemporáneos, como veremos más adelante. En este punto de la reflexión vamos a comparar dos momentos de la historia en dos épocas diferentes, dos situaciones, ambas aterradoras, yuxtapuestas y contrapuestas, dos silogismos, digamos. Veamos. En la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, cuyo horror más grande fue el genocidio de 6 millones de judíos, la responsabilidad se descargó en la persona de Adolf Hitler, cuando en realidad este acto era un proyecto nacional, fruto de unos factores culturales que pretendían la hegemonía mundial alemana, lo que hizo que el geopolítico alemán Karl Haushofer
retomando el pensamiento tradicional cultural de la época, insertara dentro de su geopolítica lo que él llamó la inevitable guerra, lo mismo que decía Lenin de pronto al plagiarlo, la inevitable guerra revolucionaria. Los judíos se acobardaron y se desperdigaron por el mundo como parias, pero después de un tiempo entendieron su error e insensatez y se organizaron en el país fuerte que hoy conocemos y no permite ninguna persecución o ataque a su pueblo. Igual sucede con la inevitabilidad de las insurrecciones y de las guerras revolucionarias del comunismo que proclama Lenin, porque el comunismo es un proyecto internacional de la toma del poder por cualquier medio. Uno de ellos con el empleo del terror y del ataque a la población civil para atemorizar sin contemplaciones a quien o a quienes se opongan a sus macabros objetivos. Lo estamos demostrando en Fundel a lo largo de estos episodios de memoria histórica aún no contada. La gran diferencia y en donde se afinca la contraposición del horrendo crimen en el régimen del nacionalsocialismo de Hitler es que el pueblo alemán buscaba su grandeza y no atentaba contra sus compatriotas, mientras en Colombia los grupos terroristas armados del ELN, FARC, EPL, M-19, ayudados por los desarmados al servicio todos del comunismo internacional, buscan la destrucción de su propio país. En tanto, los presidentes que nos han gobernado, la dirigencia política, la academia y la misma sociedad, después de más de 6 décadas de horror, no se dan por aludidas. Y en una actitud palurda de insensatez, prefieren arrodillarse ante estos apátridas terroristas y darles tributos, como hacían los reyes musulmanes a los cristianos en la península ibérica, para que estos no los atacaran y así mantener la paz. Es la coacción impuesta por la narcoguerrilla comunista a los diferentes gobiernos. Lo acabamos de escuchar en este episodio en el que el EPL y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar coaccionaban al gobierno para adelantar la Asamblea Constituyente y también los dañinos procesos de paz a los que el país indolentemente se ha acostumbrado. El otro contraste entre los genocidas del Tercer Reich es que fueron llevados a juicio en el proceso de Nuremberg, mientras en Colombia los han llevado al Congreso unos, otros nombrados en cargos diplomáticos, algunos otros de gestor de paz y analistas de conflictos internos. ¿Habráse visto semejante despropósito de lo que ocurre en un país como el nuestro sin cultura política? Pero lo que más avergüenza debe causar no solo a Colombia, sino a la comunidad internacional, porque avaló o guardó silencio, es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, resultado del espurio acuerdo firmado entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno del señor Juan Manuel Santos, después de haberse timado el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 en contra del dictamen del constituyente primario. Esa jurisdicción paralela a la ordinaria es per se una burla a la justicia, porque reduce las penas a delitos hasta los de lesa humanidad. Esta jurisdicción es un sofisma. Hasta hoy nada ha cambiado. La violencia sigue,
los gobernantes y los políticos continúan temblorosos y arrodillados ante los terroristas narcoguerrilleros y al país lo siguen destruyendo. Es por eso que desde este programa de memoria histórica de Fundel le presentamos a nuestra audiencia, al pueblo colombiano y a la comunidad internacional la verdad del origen, las causas y las consecuencias de no haberse escrito y contado la historia como éticamente se debe hacer. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Concreto y directo usted en lo mismo. Problema político aprovechado por delincuentes de todas las pelambres y con enfoques todos a hacerle daño a Colombia y no a solucionar los problemas. Quizás este es uno de los episodios más claros y más concretos que nos dejan muchas reflexiones acerca de lo que ha sido el trasiego de la violencia en Colombia antes de y después de la Constitución de 1991, que supuestamente se firmó para resolver el problema de la violencia y en contrario, a partir de esa Constitución es que se ha multiplicado la violencia y que el narcotráfico y el terrorismo se juntaron con mayor fortaleza. Esta noche tendremos un análisis internacional de lo que está ocurriendo en Siria, en Corea del Norte, en Francia, para formarnos unas ideas de los errores que se han cometido desde el punto de vista eh, del manejo político en el mundo que pueden ser aprendidas y aprovechadas por Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.